este problema que se ha generado a nivel nacional con relación al reclamo de un sueldo digno, ¿tiene realmente solución por parte del gobierno? Directamente sí, Paco. El gobierno tiene las soluciones a la mano, tiene todas las posibilidades porque tiene el poder, pues. Tiene el poder que fue elegido, tiene el poder que el pueblo le dio para que atendiera las demandas sociales y las necesidades de sus trabajadores. Como te dije, todos los trabajadores que están haciendo el reclamo justo no lo están haciendo por capricho, no lo están haciendo por terquedad, lo están haciendo porque realmente lo requieren y lo necesitan. La economía venezolana requiere que sus trabajadores estén bien remunerados, que se atienda el problema, porque una de las funciones principales del gobierno es combatir la inflación y no ha podido lograrlo, y eso merma y deteriora el poder adquisitivo de los venezolanos. El salario del venezolano, el sueldo mínimo que acaba de llegar a $5.1 mensuales y que diariamente no llega a $1, a 0,17 centavos de dólares, está afectando a todos los trabajadores venezolanos, a toda la clase media, a los profesionales, a los que hacemos y que somos asalariados en este país. Por lo tanto, es responsabilidad del gobierno, como gobierno, con sus instrumentos, con sus elementos, con sus políticas, tanto fiscales como monetarias y políticas salariales, de atender las necesidades, porque uno de los elementos principales es que se crea una nueva ley del trabajo precisamente para valorar la capacidad productiva de los trabajadores, para hacer justicia social, para una legislación que garantice el sueldo integral que dignamente requieren los trabajadores venezolanos. Y se reformuló una constitución para darle pues la mayor suma, los mayores derechos humanos fundamentales que requiere la población trabajadora venezolana, que tanto lo necesita para atender sus necesidades. Si logramos, y el gobierno debe entender eso, no debe apartarse del problema, debe enfrentarse, sentarse con los representantes de los trabajadores. ¿Cuáles son esas soluciones? Porque el juego parece trancado, da la impresión de que no se avanza. Priorizar. El gobierno maneja un presupuesto público, y ese presupuesto va a invertirse en los diferentes sectores en el área donde el gobierno tiene competencia. Pero en esas necesidades tenemos que priorizar, jerarquizar las necesidades que tiene. ¿Cuáles son las necesidades más urgentes actualmente? Es el problema salarial, el problema de la población, el problema educación, salud y salario. En eso se debe invertir parte del presupuesto y crear un fondo que se pueda llamar protección al salario, de manera que cuando haya problemas de contingencia, nosotros podemos proveernos ese fondo y atender la necesidad del salarial del trabajador. ¿Y de dónde van a salir los recursos de ese fondo? Bueno, los recursos de ese fondo salen de las políticas que maneja el gobierno y de todos los ingresos que entran a Venezuela. Venezuela entra ingresos no solamente por petróleo, entra ingresos por la parte de la minería, entra ingresos por la parte de los impuestos y los gastos, que el CENIAL se llena de orgullo diciendo que sobrepasaron las metas. ¿Ves? Se crearon más impuestos. Está el IVA, que es un poderoso instrumento para recoger dinero. El IVA es un instrumento fiscal que se utiliza en situaciones de emergencia. Sin embargo, es un impuesto temporal que ha permanecido en Venezuela porque tiene el poder de recoger dinero inmediatamente. Porque nos queda poco tiempo. Pareciera que la esperanza está en el ingreso petrolero. De hecho, todavía el peso de la economía nacional o el peso del presupuesto público recae sobre los hombros del petróleo. El petróleo es el que nos sostiene básicamente. Más del 80% de los ingresos del país siguen proviniendo del petróleo. Pero el petróleo, la producción se mantiene en 600.000 barriles. Entonces, obviamente, si esa es la solución y no crece la producción, ¿cuánto tiempo tomaría, si es que esta apertura funciona, que comience a elevarse la producción para que el gobierno pueda disponer de más recursos para atender estas necesidades, estas prioridades a las cuales tú haces referencia? Sí, lo que pasa es que a veces los gobiernos quieren que nosotros veamos un solo hueco, por una sola luz. La calle ciega. Sí, pero hay muchas alternativas. No solamente el petróleo. Acudir al Fondo Internacional Monetario Internacional. Bueno, hay que negociar. Yo te dije a ti que esto va a depender de la capacidad negociadora que tiene el gobierno para poder flexibilizar esas sanciones que supuestamente están afectando a Venezuela.
a negociar con sus ministros del exterior, con sus embajadores, de manera de buscar... Lo cierto para terminar, Hermilo, es que el gobierno debe responder al reclamo de los trabajadores. Sí. No hay otro camino. Debe responder. Y tiene como responder. Tiene como responder. Gracias, Hermilo.